Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca del sensor de temperatura del evaporador del aire acondicionado. Y en este video lo que voy a hacer es mostrar diferentes formas de cómo probarlo, ya que es un sensor que muchas veces es de difícil acceso. Y por lo tanto es importante mostrar diferentes formas en las cuales se puede probar. Es lo que vamos a ver en este video. Pero antes, así rápidamente, voy a dar una introducción breve para ubicar de qué sensor estamos hablando. Entonces, el sensor de temperatura del evaporador del aire acondicionado es un sensor que va ubicado en el evaporador y se encarga de monitorear la temperatura en el evaporador. Entonces, el evaporador se enfría y a través del evaporador el soplador o ventilador de aire de cabina hace pasar aire para que llegue aire fresco, aire frío a la cabina. Entonces, la temperatura del evaporador va a ser monitoreada por la computadora a través de este sensor, que es el sensor de temperatura del evaporador, que no es otra cosa que un sensor que va a traer una resistencia variable en relación a la temperatura, y todo esto para prevenir que la temperatura en el evaporador llegue a los 0 grados centígrados o la temperatura de congelación, lo cual puede provocar que el evaporador se congele y por lo tanto que pueda haber daños mayores en el sistema. Generalmente, cuando este sensor le reporta a la computadora que el evaporador se acerca a los 4 o 3 grados centígrados, que ya está muy cerca de los 0 grados centígrados, la computadora desactiva el compresor para que el sistema se detenga y de esa manera evitar que la temperatura del evaporador baje a los 0 grados centígrados o incluso menos y se congele y se causen daños mayores al sistema. Entonces, la forma en la que trabaja este sensor es la siguiente. Vamos a apoyarnos en este diagrama. Como podemos ver, el sensor va a tener una alimentación de tierra. Esta tierra va a ser proporcionada por la computadora con la llave del switch en on. Y en el otro cable vamos a tener una alimentación de 5 voltios, también proporcionada por el módulo o la computadora del aire acondicionado, pero ese voltaje va a variar debido a que va a pasar a través de la resistencia, dependiendo de la temperatura que se tenga en el evaporador. Dependiendo de la temperatura, los valores de la resistencia van a variar y de igual manera va a variar el voltaje, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, dicho esto, vámonos ahora sí directamente a las pruebas. Y bien, empezamos con la primera opción, y la primera opción es directamente probar el sensor afuera. Es una de las opciones más exactas, pero lo que tenemos que hacer es ubicar el sensor. En algunos vehículos se puede sacar, en otros vehículos no se puede sacar, pero por ejemplo, en los vehículos Honda, algunos Ford, entre otras marcas, el sensor lo podemos ubicar muchas veces aquí debajo del tablero de instrumentos, puede ser del lado del conductor o del lado del pasajero. Aquí, por ejemplo, en este vehículo, que es un Honda Civic, lo vamos a poder encontrar aquí del lado del conductor, cerca de donde está el conector de enlace de datos OBD2, ahí lo vamos a encontrar. En algunos casos podemos tener acceso solamente al conector, en otros casos podemos sacar todo el sensor. A veces tenemos que quitar la guantera o algunos paneles del tablero para poder tener acceso. En este caso, por ejemplo, solamente quité el panel de puerta de aquí, de la caja de fusibles debajo del volante, para poder tener un poco mejor acceso al sensor, que en este caso va a ser este. Este es el sensor de temperatura del evaporador. No sé si se ve en cámara, pero aquí está la otra parte del conector. Entonces, en el caso de estos vehículos sí se puede sacar, y lo que se tiene que hacer es girar el sensor contrario a las manecillas del reloj, de esta manera. De esa manera lo podemos sacar. Aquí está el sensor de temperatura del evaporador del aire acondicionado. Y lo que vamos a hacer a continuación es llevarlo a mesa de trabajo para hacerle las pruebas correspondientes. Y bien, ya estamos listos aquí para hacer las pruebas. En este caso lo que vamos a hacer es medirle la resistencia para ver si los valores de resistencia están dentro de las especificaciones. Obviamente cada vehículo tiene sus propios valores de resistencia, no todos los sensores trabajan igual. Como ya sabemos, los fabricantes hacen lo que les da la gana y cada fabricante pues tiene sensores con valores de resistencia diferentes. Por lo tanto, tenemos que conseguir la información técnica en el manual. En este caso, por ejemplo, esta tabla sirve para los autos de la marca Honda, lo que es el Civic, el Accord, la CR-V de los años entre el 2000 y 2008. Como podemos ver, aquí tenemos temperatura y tenemos resistencia en kiloohms. Por ejemplo, vamos a revisar primero la temperatura ambiente. Son alrededor de 25 grados centígrados, menos de 80 grados Fahrenheit. Entonces, tomando en cuenta esa temperatura, vamos a tener aproximadamente un poquito más o alrededor de 10 kiloohmios, como podemos ver. Eso es lo que nos dice aquí la tablita y vamos a ver si es cierto. Y vamos a poner el multímetro en la escala de resistencia. Entonces ahí ya conecté las dos. Aquí tengo las puntas de prueba. En este caso no hay polaridad.
Y como se puede ver, tengo alrededor de 10 kiloohmios, lo cual me está ubicando entre los 20 y los 25 grados centígrados, justamente aquí, que es la temperatura que tenemos. Lo cual ya de entrada me dice que el sensor está reportando valores correctos. Entonces aquí tengo un contenedor con 2 hielos y agua fría. Vamos a ver más o menos cuánta temperatura nos da. Como se puede ver, ahí nos da entre 9. Si lo pongo directamente en el hielo, me da 1 grado centígrado. Entonces vamos a ver qué valores de resistencia nos da. Ponemos otra vez el multímetro en la escala de resistencia. Entonces, como podemos ver, tenemos valores de alrededor de 25 kiloohmios que nos situarían más o menos por aquí, lo cual nos estaría indicando que la temperatura dentro de ese contenedor de agua fría tiene que estar entre los 0 y los 10 grados centígrados, ya que los 25 kiloohmios se situarían más o menos aquí, entre 0 y 10 grados centígrados. Por lo tanto, como podemos ver en este caso, el sensor nos está dando valores de resistencia totalmente correctos. Cuando hacemos estas pruebas y los valores de resistencia no se mueven, se quedan en un solo valor fijo, o cuando vemos, por ejemplo, que los valores de resistencia no corresponden con los valores que tenemos en las especificaciones en cuanto a temperatura y resistencia, en ese caso, cuando los valores no coinciden y no son lógicos, quiere decir que el sensor ya no sirve. Entonces, aprovechando que tengo aquí esta otra tabla, es una tabla donde los valores de resistencia son diferentes, es el mismo principio. A mayor temperatura, menor resistencia, como podemos ver. Pero más allá de eso, en lo que quiero hacer mención es en esto que está aquí, que es el voltaje. Ya sabemos que este sensor recibe 5 voltios de la computadora y una tierra. Entonces, ese voltaje se va a ver modificado dependiendo la resistencia, que a su vez se ve modificada o va a variar dependiendo de la temperatura. Entonces, por ejemplo, si el sensor está leyendo, por ejemplo, una temperatura de 10 grados centígrados o 50 grados Fahrenheit, la resistencia debe ser de 58.99 o 59 kiloohmios. Pero el voltaje que debemos ver si ponemos un multímetro, precisamente en esa línea o en ese cable de alimentación de 5 voltios, no vamos a ver 5 voltios, sino que vamos a ver 3 voltios. Y esto es importante saberlo porque va a haber escenarios donde solamente vamos a poder tener acceso al puro conector, no vamos a poder sacar todo el cable. Ahí es donde es importante ver este tipo de lecturas. Otro aspecto importante también es que, como vemos aquí, así como los valores de resistencia van subiendo conforme va bajando la temperatura, de igual manera los valores de voltaje van subiendo a medida que baja la temperatura. Y bien, ya estoy aquí en el vehículo con el auto encendido. Ya conecté el sensor otra vez en su lugar. Entonces, otra manera de probar este sensor va a ser ya sea en el conector, o si no tenemos acceso al conector para tener acceso a los dos cables, o no encontramos el conector, la otra opción sería probarlo directamente en los pines del módulo, en este caso del módulo del aire acondicionado, que es de donde salen las dos alimentaciones al sensor. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el cable que va de la computadora al sensor, no el cable de tierra, sino el cable de señal, el cable de los 5 voltios, que es el voltaje que va a variar dependiendo de la resistencia. Yo aquí, por ejemplo, ya lo ubiqué, es este que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer es poner el multímetro en la escala de voltaje directo y vamos a conectar la punta negra a negativo de batería y la punta roja la vamos a conectar al cable. Yo aquí ya tengo este atraviesa cables. Entonces, como se puede ver, aquí ya empezamos a ver valores de voltaje. En este caso vemos valores de voltaje, no de resistencia. Básicamente lo que queremos ver aquí son ese tipo de valores cercanos a los 2 o 3 voltios, ya que de momento el aire acondicionado está apagado. Las temperaturas en el evaporador son cercanas a la temperatura ambiente. Por lo tanto, lo que queremos ver en un sensor que está comportándose de manera correcta es que los voltajes empiecen a subir a medida que baja la temperatura. Entonces ahí lo que voy a hacer con cuidado es que voy a activar el aire acondicionado y una vez que se empiece a enfriar el evaporador tenemos que ver ahí el aumento gradual de voltaje, que va a llegar aproximadamente a los 3 voltios y algo. Como se puede ver, ahorita tenemos 27 grados centígrados. Voy a activar el aire acondicionado, nomás que las rejillas están acá porque las moví. Ahí ya se activó el aire acondicionado. Ya se empieza a sentir fresco.
Y como se puede ver, el voltaje va aumentando, señal de que el sensor está trabajando de manera correcta. Ahí vemos variar el voltaje debido a que los valores de resistencia están cambiando en función de la temperatura, que cada vez es más fría. Voy a tomar la temperatura aquí en las rejillas laterales, ya que las frontales están desarmadas. Y como se puede ver, ahí ya bajó a 14 grados centígrados, ya va bajando la temperatura. Y como podemos ver, los valores de voltaje van subiendo ligeramente. Y de esa manera nos podemos dar cuenta o nos podemos dar una idea más clara, si no tenemos otra manera de probar el sensor, de que el sensor está reaccionando, la resistencia está reaccionando y está viendo un incremento de voltaje. Obviamente no va a llegar de los 0 a los 5 voltios, ya que este tipo de sensores tienen un rango bastante amplio de temperatura, y en estos casos solamente nos estamos moviendo de la temperatura ambiente, que son los 30 grados centígrados, hasta aproximadamente 2 o 3 grados centígrados. Y en este caso no es recomendable revisar la tierra aquí tan cerca del módulo, ya que cualquier error que cometamos vamos a dañar el módulo. Si queremos revisar la tierra, lo más recomendable es sacar el sensor o hacerlo en el conector, desconectando el sensor. Entonces voy a apagar el aire acondicionado y el voltaje tiene que bajar a medida que sube la temperatura en el evaporador. O aquí, por ejemplo, voy a activar el ventilador, pero voy a desactivar el aire acondicionado, puro ventilador. Ahí dejé el puro ventilador. Y rápidamente vamos a ver cómo a medida que pasa puro aire a temperatura ambiente, el voltaje va bajando a medida que sube la temperatura. Aquí, por ejemplo, si le meto aire caliente, va a bajar todavía más rápido. Y bien, finalmente tenemos otra opción para probar este sensor. Esta es la opción más fácil, pero el problema con esta opción es que vamos a ocupar un escáner avanzado como este. Hay muchos escáneres avanzados, los cuales nos permiten entrar a los diferentes módulos o computadoras del vehículo, entre ellas la computadora o el módulo del aire acondicionado. Aquí la vamos a buscar. Aquí está la computadora del aire acondicionado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a ese módulo o a esa computadora y nos vamos a ir a datos en vivo. Y aquí en datos en vivo vamos a buscar el parámetro del sensor de temperatura del evaporador. En este caso es una camioneta Toyota, es una Toyota Tacoma 2021, y generalmente en los Toyota lo vamos a encontrar como Evaporator Fin Thermistor, y como podemos ver aquí nos aparece directamente el parámetro con el valor ya en grados centígrados. Ahorita, por ejemplo, la temperatura ambiente está alrededor de los 30 grados centígrados, lo cual coincide con la temperatura que tenemos aquí. En este momento el sensor está leyendo que en el evaporador la temperatura es muy similar a la temperatura ambiente, alrededor de los 28 30 grados centígrados, lo cual es correcto. Entonces lo que voy a hacer a continuación es que voy a encender el aire acondicionado para que empiece a trabajar el sistema, se empiece a enfriar el evaporador, y ahí tenemos que ver cómo va descendiendo la temperatura. Entonces ahí voy a encender el aire acondicionado a media velocidad. Y aquí vamos a ver cómo la temperatura tiene que ir bajando. Como se puede ver, ahí ya está trabajando el aire acondicionado. Ahí está encendido, y aquí en el escáner pues estamos viendo claramente cómo las temperaturas van bajando. Y de hecho aquí mismo nos podemos dar cuenta cuál es el target o el objetivo de temperatura que el sistema debe alcanzar en el evaporador, que en este caso es de 3 grados centígrados. Cuando llega a 3 grados centígrados, el sistema desactiva el compresor para evitar que el evaporador se congele. Como podemos ver, así es como trabaja, o así es como debe trabajar un sensor de temperatura del evaporador que está en buenas condiciones. Aquí, por ejemplo, vamos a revisar la temperatura aquí en la rejilla. Como se puede ver, ya va bajando. De estar a cerca de 30 ya bajó a 15. Y sigue bajando. La temperatura aquí en la cabina era alta, era de arriba de 30 grados centígrados. Como podemos ver, esta es la manera más fácil de revisar este sensor. El problema es que se necesita, como lo estamos mencionando, un escáner avanzado que pueda acceder a todos los módulos y computadoras del vehículo. Y el otro detalle importante es que por más que tengamos un escáner avanzado, no en todos los vehículos se puede ingresar o nos va a dar este tipo de parámetro. En los vehículos del 2010 en adelante es muy probable
que tengamos acceso a estos parámetros con el escáner avanzado, pero en los vehículos de los 2000 en algunos se puede y en otros no se puede. Entonces de momento lo voy a dejar hasta aquí, por ahora va a ser todo. Esto es lo más importante que tiene que ver con el diagnóstico de este sensor. Cuando tenemos problemas de que el aire acondicionado no funciona, el compresor no quiere activarse y no encontramos una razón, o esos sistemas donde arrancamos el vehículo, el aire empieza a enfriar y después de un rato deja de funcionar y las presiones en el sistema iniciales son normales, definitivamente tenemos que asegurarnos de que este sensor esté trabajando de manera correcta, ya que la información que proporciona la computadora está directamente relacionada con la activación y desactivación del compresor, como ya lo estamos mencionando. Entonces de momento lo voy a dejar hasta aquí, por ahora va a ser todo. No se les olvide darle like o me gusta al video si les gustó o les fue de utilidad, con esto me ayudan muchísimo, muchas gracias. Y pues nada más, por ahora es todo, muchas gracias y hasta la próxima.